En este video vamos a trabajar sobre el concepto de límite de funciones. Lo vamos a hacer para el caso en el que la x tiende a un número real, es decir, a un valor finito, y que el resultado da también un valor finito. Nosotros contamos con que ustedes ya han trabajado con límites desde hace mucho, desde casi las primeras materias en la universidad, así que el foco lo queremos poner acá en las cuestiones como más refinadas y más finas del concepto de límite, entender la definición, por qué se pide lo que se pide en la definición, bueno, y ver cómo uno prueba algunos límites usando esa definición. En lo que les dejamos por escrito, los hicimos recordar algunas cosas sobre el concepto de límite, algunas ideas que uno tiene alrededor de la noción, y acá lo que traemos es la discusión sobre la definición. Si uno tuviera que pedir o ver la definición escrita del concepto de límite, tendríamos algo como lo que está acá: una función a valores reales definida en un conjunto abierto, puede ser un intervalo abierto que contiene un cierto punto A, que es al que va a tender la variable independiente, excepto eventualmente en el A, es decir, está la posibilidad que la función esté definida en el abierto, pero que en el punto en cuestión no esté definida, que toma valores reales, y se dice que la función tiende a L un número real cuando x tiende a A, o que el límite de la función es L cuando x tiende a A, sí, solo sí, esto que está acá. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo x del dominio de la función, si, le empiezo a leer desde acá, el módulo de x menos a es menor que delta y mayor que 0, entonces f de x menos L en módulo es menor que epsilon. Ahora vamos a hablar de qué significa eso. Y la notación, la usual, la que ya nosotros sabemos. Digo, nosotros corremos con la ventaja de que ya conocemos mucho del concepto, y entonces, para ustedes, si yo no escribiera en palabras esto, si no estuviera escrito en palabras, y en lugar de esas palabras y subrayado indicando que ese es el objeto matemático que se está definiendo, hubiera escrito la notación, ustedes hubieran sabido a qué me refiero, pero eso es porque conocen el concepto. Bastaría que piensen en algo que desconocen, y si la definición no les dice, cómo se lee, cómo hablo de eso, y solamente aparece una notación, no sabrían de qué objeto matemático estamos hablando. Por eso es importante, cuando uno define, expresar el objeto matemático que estoy definiendo, y también, cuando tiene su propia notación, presentar la notación como de manera independiente. Bueno, vamos a dilucidar un poco de qué se trata esto que está acá. Toda esta oración para todo epsilon mayor que 0, la que arranca ahí. Ustedes, si tomaron el escrito y pensaron e hicieron las cosas en el orden en el que les pedimos, habrán estado pensando por qué, si tomara la función de expresión x cuadrado, y me imagino x tendiendo a 2, ¿cómo podría justificar que el resultado no es 4,1 o no es 3,9? ¿Por qué es 4 y no otro valor que anda cerca del 4? Entender eso nos obliga a entender como mucho más fino lo que esta definición nos está diciendo. Voy a hacer un gráfico. El gráfico se los voy a mostrar construido, para eso voy a mostrarles un video y después me voy a quedar solamente con la construcción estática, pero digo, es un detalle súper importante para ustedes que sepan cómo se construye el gráfico este que voy a hacer acá, y por eso se los armé para que lo puedan ver, y para que cada uno, cuando lo arme en su cuaderno, lo construya. Es decir, no copie la imagen tal cual, no le saquen una foto y peguen la foto, sino construyan este gráfico, cada uno de ustedes con el dibujo que haya hecho. Ahí vamos. Bueno, vamos a hacer el gráfico como para que vean en qué orden uno va dibujando cuando está pensando en interpretar la noción de límite finito, cuando x tiende a un número y cuando el resultado da finito.
Lo primero que uno hace es imaginarse una función a la que le interesa calcularle el límite y establecer un punto, el punto A sobre el eje de las X. La función podría no estar definida en el punto, ahí podría haber un agujero o no, eso ya sabemos que no interesa, y entonces tenemos nuestro candidato al límite que sería este valor. ¿Qué es lo que establece la definición? Establece que si tomo cualquier epsilon mayor que 0, ese epsilon lo tengo que interpretar alrededor del L, como vamos a ver en la definición. Es decir, esta medida es de epsilon, eso hace que este extremo del intervalo sea L más epsilon y este otro sea L menos epsilon. Ese intervalo, si lo miro en el plano, establece una franja y lo que tendría que tratar de ver es si para ese epsilon es cierto que existe un delta positivo tal que cualquiera sea el x en el dominio de la función que cumpla estar a distancia de a en menos de delta, ahora hago una aclaración sobre este mayor que 0, las imágenes de la función distan del límite en menos de L. Nuestro problema es cómo construimos, cómo aseguramos la existencia del delta para que ocurra esto, para que ocurra que cualquiera sea el x del dominio, cada vez que tome un x que está en este entorno del punto A, sus imágenes están en el entorno este que estamos estableciendo aquí, de un entorno de centro L y radio epsilon. Lo que uno hace cuando construye el gráfico es esto, me paro en los extremos del intervalo y vengo para atrás, es decir, bajo para ver dónde tendrían que estar los x cuyas imágenes caigan en esta franja que queda determinada con el valor L y amplitud epsilon. ¿Qué pasa cuando bajo? O sea, ustedes vieron que la construcción es así. Puede ocurrir que acá las dos distancias que me quedan alrededor de A no sean simétricas, es decir, que me quede un intervalo que contiene al A, pero que no sea simétrico. Entonces lo que voy a hacer es quedarme con la menor de las dos medidas, y entonces esa medida, la menor de las dos, va a ser el delta, que nos sirve para asegurarnos que todos los puntos que están en ese intervalo, cuando le calculamos las imágenes producen valores que quedan en este entorno de centro L y radio epsilon, por supuesto que exceptuando el punto A. Último comentario, este mayor que 0 lo que hace es impedir que el módulo tome el valor 0. Nosotros sabemos que el módulo de lo que sea siempre es mayor o igual que 0. Al decir mayor que 0, lo que estamos haciendo es prohibir que el módulo tome el valor 0. Eso significa prohibir que el x tome el valor a. Y eso es lo mismo que cuando decimos no me importa lo que le pase a la función en a. Muy bien. Bueno, ahí quedó entonces tratado de construir este gráfico que está acá. El gráfico es justamente el mismo. Si ustedes lo ven en el dibujo, es este que está aquí. ¿Por dónde pasa la fuerza del concepto? Por un lado, fíjense que uno empieza definiendo un entorno alrededor del L. Es decir, uno empieza diciendo cuán cerca del L supuesto límite, yo quisiera obtener los resultados de la F, las imágenes de la función, con tal de tener que eventualmente restringir los valores de X alrededor de algún cierto intervalo en A. Noten que todo el concepto de límite empieza por establecer cuán lejos o cuán cerca uno quiere los resultados respecto del L. Y esta arbitrariedad, esto que se juega cuando uno dice que para todo epsilon esto pueda darse, es decir, que para todo epsilon uno sea capaz de mostrar que existe un delta, un intervalo, un radio de un intervalo alrededor del A, de manera tal que todos los puntos que están en ese intervalo, sacando al A, tengan sus imágenes en este intervalo de centro L y radio epsilon. Si esto ocurre, cualquiera sea el epsilon, es lo que nos garantiza, lo que nos permite garantizar que el L está bien elegido, que el L está bien que sea el límite. La definición de límite dice eso. Cuando sos capaz de mostrar que cualquiera sea el epsilon, siempre existe un delta, tal que ocurre esta implicación que está aquí, implicación que dice
que cada vez que tome un X aquí abajo, sus imágenes caen aquí arriba, entonces tengo el concepto de límite. El L es el límite. Nosotros podemos imaginarnos que si el epsilon fuera chico, el L más epsilon y el L menos epsilon generaría un intervalo con resultados muy próximos al L, tan próximos como uno quiera con tal de achicar el epsilon. ¿Está bien? Si el epsilon es grande, obtendré valores que no es cercanos al L, con lo que cercanos quiera decir. Es decir, la definición permite que el epsilon tome el valor que quiera, aunque del mismo modo que pasó con sucesiones, uno empieza a entender el concepto y la fuerza del concepto está cuando imagino valores de epsilon relativamente chicos, porque me hace imaginarme que encuentro resultados de la función tan cerca del L como quiera. Veamos un ejemplo de esto. Un ejemplo simple. Después vemos si le sumamos algún ejemplo un poco más difícil. Uno en este caso tiene una expresión que corresponde a una expresión de una función lineal. La función de expresión y igual 3x menos 1 es vieja conocida para nosotros. Y todos ustedes saben que si x tiende a 1, este límite me va a dar 2. Entonces, lo que en la definición de límite se necesita es tener un candidato a L, es tener un posible límite que voy a garantizar que sea el límite solo recién después de haber probado que esta definición funciona para ese L elegido. Entonces, esa es una primera cuestión como a considerar, ¿no? O sea, si a mí no me dan el candidato al L, no me dicen probá por definición que el límite de tal función cuando x tiende a tal número es tal, a mí me tocaría proponerlo. Y entonces ahí viene lo que seguramente recuerden de este concepto cuando lo vieron las primeras veces, que es que uno propone valores del x cercanos al número al que está tendiendo la x. Es decir, uno explora para ver cómo cómo son los valores de la función cuando imagino valores de x cercanos a esa exploración de imaginarme valores de x cercanos a, uno la hace con la intención de tener a este candidato al límite. En el caso este, esto viene resuelto, es decir, yo les digo, el límite este va a dar 2, probalo. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a probar que el límite este es 2 usando la definición. Acá copio la definición, entonces lo que tenemos que hacer es, dado un epsilon cualquiera, buscar un delta, tal que ocurre lo siguiente, y lo siguiente lo leo todo junto. Lo siguiente es, cada vez que tome un x, siempre y cuando el x esté en este entorno alrededor del 1, del radio delta que no sé cuál es, que sus imágenes, 3x menos 1, disten del 2 en menos de epsilon. Las comillas están como para que ustedes entiendan que lo que tiene que pasar es esa implicación, o sea, no podría parar de leer antes. Cuando quiero contar el concepto de límite, tengo que, esa implicación, leerla toda junta, es decir, dado un epsilon cualquiera, busco un delta, tal que cada vez que tome un x con la condición que el módulo de x menos 1 sea menor que delta, que entonces las imágenes cumplan esta condición de estar a distancia del 2 en menos que epsilon. ¿Cómo hago para proponer el delta? Todo arranca tratando de explorar cómo debería ser, o sea, tratando de meterme a mirar esta condición que se está pidiendo acá para ver si me doy cuenta cómo puedo pedirlo al delta. Es como una exploración que uno no mostraría, que si uno tuviera que escribir algo prolijamente en un libro, probablemente esta exploración no la haría, porque está como metiéndose y hurgando en parte de lo que va a tener que probar y que por lo tanto no debería poder usar. Es lo que decimos así como caseramente, que estamos en la cocina, estamos en un momento de explorar, de ver cómo tendrían que ser las cosas. Fíjense lo que uno hace. Tomo esta parte del módulo.
sin el menor que epsilon, esta parte. Y opero, manipulo simbólicamente con cosas que sé hacer. Junto el -1, -2, eso me da -3. Saco el 3 de factor común, me quedaría 3 por x menos 1. El módulo distribuye respecto al producto, entonces me queda el módulo de 3 que da 3. Yo todo eso no lo puse, pero les puse simplemente el 3. Y el módulo de x menos 1. Acá viene el momento en el que no deberían verme hacer esto que hago aquí, que es imponer una condición que quiero que pase. Es decir, impongo la condición que me gustaría que pase, sabiendo que eso no podría ser parte de mi demostración, porque no vale que use aquello que quiero probar. Sin embargo, cuando impongo esa condición, me doy cuenta cómo me conviene elegir al delta. Fíjense que acá quedó el módulo de x menos 1, que casualmente es lo que está acá. Es lo que está vinculado con el delta. Delta, que es mi trabajo, decir quién es, cómo garantizar que ese delta existe. Bueno, esta condición, epsilon sobre 3, me da una idea como para proponer el delta. ¿Qué significa que elija un delta que valga epsilon sobre 3? Significa, vos poné el epsilon que quieras poner, porque tiene que ser arbitrario, porque puede ser cualquiera, y lo que yo hago es tomar un tercio de ese valor. Elegiste el epsilon más grande, más chico, muy chico, muy chico, lo que vos quieras, el delta que yo te propongo es un tercio de ese epsilon. Eso, para este ejemplo, para este ejercicio, funciona. Esa es la interpretación que tiene esto, que el delta lo elija como epsilon sobre 3. Todo esto está en un costado, está como en un margen, pero me permitió tener mi candidato a delta y ahora voy a demostrar. Fíjense, la demostración arranca acá, lo que está arriba podría no figurar, de hecho no figura en los libros. Si ustedes miran, son pocos los libros que cuentan esta parte de la construcción de cómo saco el delta. Entonces, ustedes verán acá que copié de nuevo la definición de límite y ahora empieza la demostración. Como la demostración manda que algo valga para todo epsilon, arranco tomando un epsilon mayor que 0, lo fijo, es arbitrario, es cualquiera, pero a partir de ahora ese lo tomé y es fijo. Propongo delta igual epsilon sobre 3, como si supiera que eso me va a servir. Y ahora voy a probar lo que sigue. Entonces, veo que si tomo cualquier x que cumple esta condición, entonces va a valer que esta cuenta me queda menor que epsilon. Eso es lo que voy a hacer. Ya no va a valer que imponga, como hice arriba, el encajarle el menor que epsilon. Entonces, tomo esta parte, tomo el módulo de 3x menos 1 menos 2, no voy a imponer que eso es menor que epsilon, a eso voy a tener que llegar. Opero algebraicamente, voy a repetir las mismas cuentas que arriba, me va a quedar el módulo de 3x menos 3, eso es lo mismo por lo mismo que dije antes, que 3 por el módulo de x menos 1, y ahora uso lo que sé. Lo que sé es que el x cumple que el módulo de x menos 1 es menor que delta. Esos son los x que estoy eligiendo para tratar de mostrar que sus imágenes cumplen estar a esta distancia del 2. Entonces, como el x yo sé que cumple que el módulo de x menos 1 es menor que delta, cambio acá, sigan el mouse, cambio el módulo de x menos 1 por algo mayor que es el delta. Ahí usé esta desigualdad, ¿lo ven? Y ahora uso que sé cómo elegí el delta. El delta lo elegí epsilon sobre 3. Entonces, 3 delta es lo mismo que cambiar delta por epsilon sobre 3 y mantener el 3. Y eso justo me da epsilon. ¿Se dan cuenta la diferencia entre esta imposición en donde planto que quiero que sea menor que epsilon para ver cómo sacar el delta, y esta de aquí en donde yo no puse el epsilon viene por medio del delta que propongo y que toda la cuenta hace, porque está elegido así, porque las cosas están elegidas para que eso pase, igual al epsilon. Bueno, acá terminamos con esta primera idea, con este primer repaso del concepto de límite.